Bien, compañeros, muy buenas noches. Yo creo que ya dimos suficiente tiempito para que se pudieran conectar quienes van a participar en esta sesión. Voy a proyectar y vamos a conversar un poco. Les comento que ya están subidas las notas del segundo laboratorio, así es que ya tienen ahí la suma total con la que van a entrar de zona al examen final. El examen final será de este viernes en 8, de 8 de la noche a 9:30. Así fue como lo programaron. El examen ya está preparado, está listo, se va a abrir precisamente el viernes para que ustedes puedan ingresar y realizarlo. Voy entonces a proyectar para que conversemos un poquito. Bien, vean ustedes el informe de la política monetaria. En días anteriores a algunos de ustedes les hablé de que iba a hacer por último una conexión con este documento. A efecto, les cuento que busqué el de julio a septiembre, pero no, todavía no está producido. Entonces nos tuvimos que conformar con el que tenemos a junio. Y vean ustedes, resumen ejecutivo, escenario internacional, somos una economía pequeña y abierta en la que la balanza de pagos tiene fundamental interés para nuestro país por el crecimiento del Producto Interno Bruto y por la cantidad de remesas y recursos que se reciben de las exportaciones como las importaciones del país. Luego viene el panorama general, ¿verdad? En el escenario internacional, el panorama general, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto a nivel mundial, poniendo énfasis en nuestros socios comerciales, mercados financieros, cómo está funcionando la tasa de interés y la crisis bancaria, los precios internacionales de algunas materias primas que nos son a nosotros o son exportables o son importables. Luego viene el petróleo como un ítem específico, el maíz amarillo y el trigo, que son fundamentales en nuestra dieta alimentaria, la inflación y la política monetaria, condición sine qua non, ¿verdad, colegas?, de la pura estabilidad que debe tener la economía a efecto de que los agentes económicos tengan la percepción correcta de cómo anda la situación del país. Escenario interno, la actividad económica que ha pasado con el Producto Interno Bruto, algunos otros indicadores que también nos sirven para validar perspectivas de crecimiento 2023-2024, entorno inflacionario y variables de política, evolución reciente de la inflación, proyecciones y expectativas de inflación, postura de la política monetaria y el balance de riesgos e inflación, otras variables informativas, luego una síntesis, luego estadísticas del sector externo, finanzas, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver acá que se hace un resumen ejecutivo para dar a conocer a los que no quieren tener mucha lectura qué es lo que ha ocurrido en el ámbito nacional e internacional en forma resumida. Cuando alguien quiere ya ampliarse y profundizar en algunos tópicos, entonces ya se desagrega y va continuando en la lectura del documento a efecto de poder encontrar lo que le interesa de cada uno de estos temas. El documento, como ven, técnicamente está bien elaborado, bien estructurado, ¿verdad? Y vamos a leer un poco el resumen. Permítame un segundito, alguien está entrando. Sí. Bien, entonces, por favor, Sheila, podemos leer un poquito y podemos ir profundizando un poco con los colegas. Claro, con mucho gusto, licenciado. Ejecutivo. En el Banco Mundial continúa moderando
comportamiento ha resultado principalmente de la postura restrictiva de la política monetaria, la prolongación de las tensiones geopolíticas, la estabilidad de flujos comerciales y la inestabilidad financiera surgida tras la quiebra de algunos bancos regionales estadounidenses y los problemas de una entidad bancaria en Europa. No obstante, el desempleo de la actividad económica ha sido mejor de lo esperado. En medio de la solidez de los mercados laborales, la disminución de precios de los energéticos, una mejora en la confianza económica y la moderación en disrupciones en oferta, así como un mayor dinamismo en la economía de la República Popular China. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de la actividad económica mundial del 3,0%, tanto en 2023 como en 2024. Perspectivas que, a pesar de ser positivas, aún están sujetas a desafíos importantes relacionados principalmente con la elevada inflación, las condiciones financieras más restringidas, el deterioro de las posiciones fiscales y los riesgos geopolíticos. En las economías avanzadas, la actividad económica crecería el 1.5% en 2023 y 1.4% en 2024. En los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento económico en 2023 sería de 1.8% y de 1% en 2024, reflejo del aumento del consumo privado, apoyado por la fortaleza del mercado laboral, la moderación de la inflación y el ahorro acumulado durante la pandemia COVID-19, así como el mayor gasto de gobierno. Por su parte, en la zona del euro, el desempeño económico ha sido considerablemente heterogéneo entre países desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, principalmente en función de la exposición a los efectos adversos del mismo. A pesar de esto, las economías han mostrado resiliencia frente a las crisis energéticas y se ha observado un aumento del gasto del consumo en los hogares y de la inversión de las empresas, así como un saldo positivo en las exportaciones netas. En Un consecuencia, momentito, Sheila, voy a darle chance de que entre alguien. muy bien, Ok, vamos a ver. Ok. Sigamos. muy bien. A pesar de esto, las economías han mostrado resiliencia frente a las crisis energéticas y se ha observado un aumento del gasto del consumo de los hogares y de la inversión de las empresas, así como un saldo positivo de las exportaciones netas. En consecuencia, se prevé que la zona registraría un crecimiento de 0.9% en 2023 y 1.5% en 2024. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, el crecimiento económico sería el 4% en 2023 y 4.10% en 2024, apoyada por la reducción de las presiones sobre los precios de la energía, la recuperación de las cadenas de suministro, la disminución de costos de envío y tiempos de entrega de los proveedores a los niveles previos a la pandemia y la reapertura de la economía china. No obstante, la menor demanda de exportaciones por parte de los Estados Unidos de América y Europa continuarían condicionando la demanda externa de este grupo de economías. A nivel de países y regiones se observaría un comportamiento heterogéneo en términos de desempeño económico como consecuencia de la exposición de que cada región tiene al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a las vulnerabilidades relacionadas con la deuda y a la resiliencia de cada economía. En Centroamérica, la actividad económica se expandiría 3.1% en 2010 y 3.2% en 2024, impulsada principalmente por la demanda interna, especialmente por el consumo privado. En ese contexto, la región se beneficiaría de condiciones externas favorables, como la disminución de los precios de las materias primas y los energéticos, de las cuales Centroamérica es importador neto, la recuperación del turismo internacional y la fortaleza del mercado laboral estadounidense, lo que continuaría impulsando los ingresos por remesas familiares, que son especialmente relevantes para los países del Triángulo Norte. Sin embargo, factores como la mayor presencia de la inflación internacional, el menor espacio fiscal y el menor crecimiento mundial seguirán limitando el desempeño económico de la región. En los mercados financieros internacionales, los principales índices accionarios mostraron un comportamiento al alza, debido principalmente a la moderación de la inflación en las principales economías. La expectativa de los bancos centrales pudiera finalizar en el ciclo alcista de las tasas de interés de política monetaria. La relativa estabilización en los mercados energéticos y el desempeño mejor de lo esperado
en la actividad económica a nivel mundial. En ese contexto, los índices bursátiles de las economías de mercados emergentes y el desarrollo experimentaron en el conjunto ganancias en comparación con los niveles del cierre del 2022. Lo anterior impulsó la confianza económica y favoreció las entradas netas de capital, resultando en la apreciación de la mayoría de las monedas frente al dólar estadounidense. Los precios internacionales del petróleo, de maíz, amarillo y trigo registran niveles inferiores a los precios observados a finales del año anterior, aunque en un entorno considerable de volatilidad. En el caso del petróleo, la tendencia a la baja se explica por las expectativas de una menor demanda de crudo, ante la desaceleración del ritmo del crecimiento económico mundial y a los elevados niveles de inventarios de crudo en los Estados Unidos de América, con respecto al observado en el año anterior. Sin embargo, la caída en el precio se ha moderado por la expectativa de una mayor demanda energética en la República Popular de China, por la creciente incertidumbre respecto de los suministros energéticos de Rusia y por los recortes programados en la producción del petróleo por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros importantes productores. Por su parte, el comportamiento de los precios del maíz amarillo y el trigo se atribuye a las perspectivas de una reducción de principales economías, así como la expectativa de una mayor producción de maíz en Brasil y de trigo en Rusia. Sin embargo, la persistente incertidumbre respecto a la oferta de granos procedentes de la región del Mar Negro ha resultado en periodos de volatilidad en los precios internacionales de dichos cereales. A nivel internacional, la inflación continuó moderándose debido a menores presiones sobre los precios internacionales de las materias primas, por la desaceleración del crecimiento de la actividad económica y por la normalización de las principales cadenas mundiales de suministro y de costos de transporte marítimo. Como consecuencia, en algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo, los bancos centrales han finalizado con el ciclo alcista de sus respectivas tasas de política. Sin embargo, otros continuaron ampliando su postura restrictiva de política monetaria dada la persistencia de las presiones inflacionarias. Por su parte, en algunas de las principales economías avanzadas, los bancos centrales continuaron incrementando sus tasas de interés de referencia. Por su parte, en el escenario interno, la actividad económica registró un crecimiento anual de 4.1% en 2022, resultado del aumento de la demanda interna, tanto del gasto del consumo al final de los hogares como del gobierno en general, así como el dinamismo del volumen de las exportaciones. Por el lado del origen de la producción, casi todas las actividades económicas registraron tasas de variación positivas, exceptuando explotación de minas y canteras y salud. En el primer semestre del 2023, el desempeño de la actividad económica continuó mostrando un comportamiento positivo, lo cual se evidenció en el desempeño de los principales indicadores de corto plazo, como el crecimiento del Producto Interno Bruto. En el primer trimestre del año, el índice mensual de la actividad económica IMAE, el índice de confianza de la actividad económica ICAE y el crédito bancario del sector privado y el ingreso de divisas por intereses familiares, entre otros. En este contexto se estima que en 2023 el PIB crecería en un rango del 2.5% y 4.5% con un valor central de 3.5% en el escenario base. El ritmo inflacionario, como se había previsto, presentó una desaceleración respecto de su valor máximo, registrado en febrero, ubicándose a junio de 2023 en el 4.93% dentro del margen de tolerancia de la meta de inflación determinada por la autoridad monetaria, que es de 4% más o menos un punto porcentual. El cambio en la tendencia del ritmo inflacionario se explica por el efecto rezagado de los incrementos graduales de la tasa líder de política monetaria que la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala realizaron desde el año anterior por la desaceleración de la inflación de origen importado y la materialización del efecto base de comparación. En el cuadro siguiente se observa inflación para las principales economías a nivel mundial, incluidas las de América Latina. Ritmo inflacionario seleccionadas, economías avanzadas, Estados Unidos de América 2.97, Reino Unido 7.90, zona del euro 5.52, Japón 3.30. Con respecto a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se encuentra Brasil con 3.16, Chile 16,
Colombia 12.13, 12.6, Perú 6.46 y República Popular de China no tienen 0. Que en el caso de Centroamérica, Guatemala con 4.93, El Salvador 3.78, Honduras 5.60, Nicaragua 9.87, Costa Rica menos 1.04 y República Dominicana 4. En efecto, la inflación en Guatemala estuvo influenciada por el incremento de los precios medios de algunos rubros de las divisiones del gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas y de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, compensado parcialmente por la reducción en el ritmo de la división del transporte. Asimismo, es importante destacar que también se registraron alzas importantes en las divisiones del gasto de restaurantes y hoteles, de muebles y artículos para el hogar, y de bienes y servicios diversos, aunque ya se empieza a observar un proceso de desaceleración en las tasas de crecimiento de dichas divisiones de gasto. En lo que respecta a la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento se explicó principalmente por las alzas en algunos productos pertenecientes a los grupos del gasto de hortalizas, legumbres y tubérculos, de pan y cereales, de productos lácteos, de quesos y huevos y de frutas. Por su parte, la inflación subyacente a junio se sitúa en 4.32%, surgiendo que existen moderadas presiones de demanda agregada, lo que es indicativo, perdón, me perdí acá. De este nivel de inflación. Gracias. Y este nivel de inflación es congruente con la posición cíclica de la economía. En este contexto, las proyecciones de inflación anticipan que la inflación total se ubicaría en 4.25% en diciembre de 2023 y en 4% en diciembre de 2024. Ambas dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, que es de 4 a 1 o más o menos 1 porcentual. Asimismo, las expectativas de inflación a 12 meses, 4.94 y a 24 meses de 4.24%, denotan el adecuado anclaje de las mismas a la referida meta de inflación. En cuanto a las tasas de interés de corto plazo, particularmente las de reportos a un día, estas se ubicaron en torno a la tasa de interés líder de política monetaria, mientras que las tasas activa y pasiva del sistema bancario continúan situándose en niveles históricamente bajos, a pesar de los aumentos que han registrado la tasa de interés líder de política monetaria, lo que evidencia los adecuados niveles de liquidez en la economía, en un contexto en el que las medidas de política monetaria continúan procurando mantener el anclaje de las expectativas de inflación dentro de la meta establecida por la autoridad monetaria, sin afectar significativamente la actividad económica. Los principales agregados monetarios y de crédito mostraron en general un comportamiento conforme a lo esperado y congruente con el comportamiento de la actividad económica nacional. Al 30 de junio, la emisión monetaria registró una tasa de crecimiento interanual del 13.7%, superior a la observada a finales de 2022, que fue de 12.3%. Conforme a la evolución de sus factores estacionales, mientras que los medios de pago M2 registraron una variación interanual del 11%, tasa ligeramente menor a la observada a finales de 2022, que fue del 11.10%. Por su parte, el crédito bancario del sector privado a esa misma fecha tuvo una tasa de crecimiento interanual del 14.4%, acorde con el comportamiento dinámico de la actividad económica, resultado principalmente del aumento del crédito del consumo y al sector empresarial mayor. En materia de comercio exterior, a mayo de 2023, el FOB de las exportaciones de bienes registró una disminución del 6.4% respecto del similar periodo de 2022, explicado por una caída en el volumen, 8.5%, el cual fue compensado parcialmente por un aumento en el precio de exportación, 2.3%. Por su parte, el valor de la CIF de las importaciones de bienes disminuyó a 7.2%, reflejo de una disminución en el volumen por 7.3%. A pesar de dicho resultado, se espera que el comercio exterior en 2023 registre un crecimiento congruente con su comportamiento histórico. Al 30 de junio de 2023, el ingreso de divisas por remesas familiares alcanzó un monto de $9.658 millones, superior en 946.6 millones, 10.9% respecto del monto observado en igual periodo del año previo.
respaldado en buena medida por la solidez de las condiciones de mercado laboral estadounidense, particularmente en el segmento del empleo hispano. El nivel de reservas internacionales netas, RIN, al 30 de junio de 2023 fue de 21.160.5 millones de dólares, mayor en 1.140.7 millones de dólares registrados el 31 de diciembre de 2022, resultado principalmente de la colocación de bonos del Tesoro en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares y el aumento de depósitos en moneda extranjera de los bancos del sistema en el Banco de Guatemala. El referido nivel de reservas internacionales netas equivale a 7.7 meses de importación de bienes, lo que refleja la sólida posición externa del país. El tipo de cambio nominal registró al 30 de junio de 2023 una depreciación interanual de 1.16%, congruente con la evolución de sus factores fundamentales, en particular el crecimiento del flujo de remesas familiares y el comportamiento de los flujos comerciales. En este contexto, el Banco Central continuó participando en el mercado cambiario con el objeto de reducir la volatilidad del tipo de cambio nominal sin alterar su tendencia, realizando mediante la regla de participación en ventas netas de divisas por 90.8 millones de dólares. En lo relativo a las finanzas públicas, el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023, aprobado por el Congreso de la República, ascendió a 115.443.7 millones, el cual fue ampliado durante el primer semestre del año por un total de 2.716 millones de quetzales, por lo que el presupuesto vigente alcanzó un monto total de 118.159.7 millones. En ese contexto, según la información del Ministerio de Finanzas Públicas, MinFin, el déficit fiscal se ubicaría en el 2% del PIB en 2023, 1.7% en 2022, lo cual se reflejaría en un impulso fiscal positivo para la actividad económica del país. Al 30 de junio de 2023, según cifras preliminares, los ingresos totales del gobierno central aumentaron 8.2%, mientras que el gasto público se incrementó en 16% respecto a similar periodo en 2022, en tanto que la recaudación tributaria equivalente al 110.7% de la meta prevista para dicho periodo. Por su parte, el saldo de la deuda pública interna se ubicó en 125.733.3 millones de quetzales, menor en 1.934.10 millones respecto al 31 de diciembre de 2022, 127.667.5 millones, mientras que el saldo de la deuda pública externa se situó en 11.974.6 millones de dólares, superior en 883.8 millones de dólares respecto del registrado a finales de 2022, que fueron 11.090.9 millones de dólares. El MinFin colocó bonos del Tesoro el 30 de junio por 8.757.3 millones, equivalente al 54% del monto autorizado para el ejercicio fiscal 2023. 16.207.4 millones. De estos, 766.20 millones correspondieron a la moneda nacional y 1.013.2 millones de dólares a moneda extranjera, que fueron 1.000 millones que correspondieron a bonos del Tesoro negociados en el mercado internacional. En resumen, en el entorno externo, el ritmo de crecimiento económico mundial continuó moderándose, resultado de la postura restrictiva de la política monetaria en la mayoría de países, la prolongación de las tensiones geopolíticas y la debilidad de los flujos comerciales. Al mismo tiempo, la inflación revirtió su tendencia al alza y registró desaceleración durante 2023, propiciando que algunos bancos centrales hayan finalizado con el ciclo alcista de sus respectivas tasas de política, principalmente en las economías de mercado emergentes y en desarrollo. Ante estos sucesos, los principales mercados financieros mostraron un comportamiento al alza, impulsados también por el desempeño mejor de lo esperado en la actividad económica a nivel mundial. En efecto, el desempeño de la actividad económica ha sido positivo en medio de la solidez de los mercados laborales, especialmente en las economías avanzadas, la disminución de los precios de los energéticos, la mejora en la confianza económica y la moderación de las disrupciones de oferta, así como el mayor dinamismo de la economía de la República Popular de China. En el entorno interno,
Tras registrar una fuerte recuperación en 2021, el impulso económico se mantuvo en 2022 y se espera que el PIB retome su crecimiento de largo plazo en 2023 y se sitúe en un rango entre el 2.5 y 4.5%, con un valor central de 3.5%, apoyado tanto por el aumento de la demanda interna como por la demanda externa. En este contexto, es importante destacar que el manejo prudente de la política monetaria y cambiaria, apoyado por la disciplina de la política fiscal, continuaría contribuyendo a mantener la estabilidad de los principales precios macroeconómicos, como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, lo que ha sido resaltado en las distintas evaluaciones efectuadas por el país por organismos internacionales, así como por las principales empresas calificadoras de riesgo soberano. Al respecto, durante el primer semestre del presente año, las empresas calificadoras de riesgo Fitch Ratings, Standard & Poor's y Global Ratings mejoraron la calificación de riesgo crediticio de Guatemala, resultando entre los factores de su prolongada estabilidad macroeconómica. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional evaluó positivamente el desempleo macroeconómico del país en la consulta del artículo 4 correspondiente a 2023. En el contexto descrito durante el primer semestre de 2023, la Junta Monetaria, con base en el análisis integral de la situación económica nacional e internacional, buscando una postura restrictiva de la política monetaria, acción que se inició en mayo del 2022, en su reunión de enero decidió aumentar el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria en 50 puntos básicos, y en sus reuniones de febrero, marzo y abril aumentó el nivel de la tasa de interés líder de política monetaria en 25 puntos básicos en cada ocasión, ubicándola en el 5%. Estas decisiones estuvieron orientadas a reducir presiones inflacionarias y a garantizar la convergencia de la inflación a niveles dentro de la meta en el horizonte relevante de la política monetaria, en un entorno de presiones inflacionarias cuyo principal origen, como se indicó, es externo. Cabe destacar que el comportamiento reciente de la inflación refleja que las acciones de política monetaria implementadas por la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala fueron efectivas. Asimismo, la Junta Monetaria ha mantenido su compromiso de continuar monitoreando de cerca el comportamiento de la inflación, sus pronósticos y las expectativas inflacionarias, así como de otras variables macroeconómicas relevantes, con el propósito de adoptar decisiones necesarias que contribuyan a preservar la estabilidad en el nivel general de precios a mediano y largo plazo. Muy bien, excelente, Sheila, muchísimas gracias. Aquí empieza ya lo que es propiamente la redacción del documento, haciendo su análisis ya muy estructurado a fondo. No es mi interés profundizar en él, pero sí mostrarles a ustedes cómo es la redacción y cómo atrás de todo esto existe un andamiaje de modelos de regresión, de estadísticas, de encuestas de opinión, de técnicas de muestreo, matemáticas aplicadas en modelos, macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay todo un bagaje de conocimiento que nosotros no fuimos ajenos durante toda la carrera y la profesión que estamos tratando de seguir adelante. Y como resultado de ello podemos ver el tecnicismo que una organización que presume de ser de las más calificadas dentro del país hace su labor y la hace muy, pero muy, muy bien. Era mi interés mostrarles precisamente el estilo de redacción y el documento que ellos elaboran, que sin duda alguna yo entiendo que ustedes ahorita entendieron muy bien todo lo que leímos, o si hay alguna duda, pues la vamos a platicar. Sin embargo, no se puede perder uno. ¿Por qué? Porque están bien hechas las cosas, ¿verdad, colegas? Ustedes vieron en su trabajo, en el informe que entregaron sobre políticas económicas, las diversas políticas que tienen los distintos ministerios y entes de gobierno para poder realizar las funciones que les corresponden. Quisiera que alguno de ustedes me hablara de qué es lo que opina ahora que ya vio algunas de las políticas instrumentalizadas por los diferentes entes de gobierno.
y qué considera que habría que hacer a efecto de mejorar la gestión del gobierno. Por favor, ¿alguno que quiera participar? Por favor, Emilio. Buenas noches, licenciado. No, solo para mencionar que después del trabajo que realizamos, uno se da cuenta que el gobierno tiene un montón de herramientas para poder realizar un montón de avances, ¿verdad? Que sin embargo, puchis, no se ponen las pilas o no sé qué estaría pasando, ¿verdad? Que sí podríamos cambiar la realidad de Guatemala, por ejemplo, y hay políticas que nosotros ya hemos mencionado que ni siquiera necesitamos irnos a nuestro trabajo para poder explicar eso. A mí me gusta mucho por ejemplo, lo que hemos estado viendo en lo que se ve en macroeconomía y que se amarra a un montón de, de de cursos que llevamos es que es indispensable tecnificar a nuestra población y que amarrada a tecnificar a nuestra población y tener mejor tecnología, puchis, según lo que vimos en ciclos económicos, nuestro país tendría una visión diferente, ¿verdad? Una proyección diferente y va amarrado de muchas cosas, como por ejemplo tener una buena tecnificación conlleva tener una muy buena salud, conlleva tener empleos y podemos amarrar un montón de cosas que ya las hemos hablado aquí en el curso, ¿verdad, licenciado? Sí, sí, sí. Pero que sin embargo se tienen que volver a tocar y tal vez suena un poquito redundante, porque sí son de suma importancia, ¿verdad? Sí, son críticos. Sí, Emilio, muchas gracias. Primero Neri y después William, por favor. Gracias, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Sí, fíjense que al final, como esto ya es, pues ya es la culminación, ¿verdad? De las carreras, ¿verdad? Es muy constructivo e interesante, pues, hacer ya todo una acumulación de los conocimientos y ponerlos ya pues, al mismo, ¿verdad? De nuestro análisis. Y es muy bonito, ¿verdad? Al final, yo creo que ya con esto nosotros nos damos cuenta que sí se puede promover el desarrollo, ¿verdad? Hay políticas que sostienen, que pueden sostener y promover el crecimiento, pero también sin llegar a ser pesimista, ¿vale? Creo que también al mismo tiempo lo indica, también obedece a la política. Entonces, en ese sentido, todas estos instrumentos y lineamientos responden a grupos de interés que están por ahí detrás presionando. Y no me refiero a grupos de interés que sean comunes a los intereses del pueblo, ¿verdad? Sino que cada quien tiene su propia agenda y sobre todo, pues, esa privado, notablemente el desarrollo de un país, creo que muchos empresarios buenos, hay un empresario Neri, se le corta su participación, se le escucha cortado. Sí, perdone, fíjense que tal vez es mi internet, pero le decía que es muy interesante ver que es bien constructivo y ver cómo estas políticas pueden responder realmente a esos procesos de desarrollo, ¿verdad? Sí. No se le escucha, Neri, ahorita sí se fue de una vez. William, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues lo que mencionaba Emilio, pues yo creo que sí, así es, Lick. Ahorita que se hizo el trabajo, se identificaron varias leyes que en realidad el Estado las tiene en sus diferentes ministerios. Lo que sí se ve es de que no hay voluntad política para sacar adelante el país.
yo llevo también planificación económica y ahí vimos todo lo que es el CATUM. El CATUM es un montón de leyes que si llegaran a ponerse en práctica a nivel país, el país cambia, pues. El país sería diferente ya en términos de inclusive un gobierno tarda 4 años, que no se puede ver mucho, pero que siga la misma política de este gobierno, si se llegara a poner en práctica lo que dice el CATUM, el país cambiaría. Sí, en realidad el país tiene buenas leyes, pero no se ponen en práctica. O sea, no hay voluntad política de hacerlas. Sí, de acuerdo, William. Por favor, Neri. Sí, licenciado, no sé si me escuchan bien. Hoy sí. Sí, gracias, licenciado. No, pues mire, solo para resumir ahí lo que le está diciendo es que es bien interesante cómo estos instrumentos pueden, en buenas manos y como decía por ahí el compañero, con voluntad, favorecer el crecimiento de una sociedad y traer desarrollo no solamente a un grupito de personas, sino procurando ver también el prójimo, ¿verdad? No solamente el pedazo de cada uno, sino que se vean las necesidades y cómo estos instrumentos, estas políticas pueden ayudar a sostener y promover el crecimiento. Obviamente hay políticas, pienso yo, Alec, no sé cómo lo ve usted, yo considero que hay políticas que tienen un mayor impacto por el grado de alcance que las mismas tienen, ¿verdad? Y cómo, pues a pesar de eso, pues también responden a intereses políticos, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo difícil, ¿verdad? Porque alguien promueve de pronto el crecimiento de la infraestructura, hay otro que, por ejemplo, promueve la educación, otro que promueve la salud, y lo interesante sería cómo llegar a balancear todo eso de manera que, pues, que se obtengan los mayores beneficios, ¿vale? Es bien interesante el tema de estas políticas económicas. Sí, muchas gracias, Neri. Sí, efectivamente, lo que pudimos apreciar. Emilio, por favor. No, solo para agregar al licenciado que, disculpe la interrupción, No. que a mí me parece un ultraje lo que hace la OPEP, licenciado, la verdad me desagrada un montón. Desde que han subido los precios, solo nos han venido a cambiar no solo la vida de la mayoría de los países, sino casi todos, sino que hasta las propias estadísticas han cambiado esos desgraciados. Ya hasta tuvimos que cambiar cómo medir la curva de Fisher por culpa de esos desgraciados, así yo... Es desgraciados. Ellos piensan que así son puro egoísmo, la verdad. O bueno, no sé, ¿verdad? De repente que habría que estudiarlos más, ¿verdad? Sí, correcto. Miren ustedes, lo único permanente en la vida es el cambio. Y como decía Albert Einstein, ¿verdad? Ustedes qué es locura querer obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces, aquí todos ustedes llegaron a una conclusión. El manejo macroeconómico, 100 puntos, ¿verdad, mucha? 100 puntos, de verdad, 100 puntos. Excelente el manejo macroeconómico, pero aquí viene el problema. Por eso les di política de rentas, el empleo, ¿cómo se llama? El subdesarrollo, los índices de pobreza, la estrategia ¿cómo se llama? De localización de crecimiento y desarrollo económico del agro, etcétera, etcétera. Ese es el problema, mucha, es la distribución de la riqueza. Ahí es donde están las dificultades más grandes. El manejo macroeconómico, buenísimo, qué bueno que se esté coordinando el Banco de Guatemala con el Ministerio de ¿cómo se llama?, de Finanzas, a efecto de hallar los espacios financieros y generar el consumo precisamente para el crecimiento del Producto Interno Bruto y que haya gestión. Magnífico, si de eso se trata, pues también ni siquiera nos debe enojar que las familias sean las que suministran al Estado, porque así funcionan los modelos económicos. Aquí por lo que se pelean, colegas, es por la libertad, la honestidad, la transparencia, la justicia, la benignidad y todo ese tipo de atributos cualitativos que debiera de tener la economía
a efecto de que nuestro país florezca y sea verdaderamente de bendición para toda la gente. Ese es el punto. ¿Cuál es la mejor economía? Es aquella que satisface en mejor manera al mayor volumen de su población. ¿Y cuál es el papel del Estado en una economía mixta? Velar por todos aquellos que no alcanzan las economías de mercado. O sea, sus recursos son tan pobres que no pueden atender su demanda por el precio de oferta que hay en el mercado. Entonces, ese es el quehacer del Estado, pero ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está? Ustedes lo pudieron ver ahora que ya hicieron el estudio de su segundo laboratorio, y lo que yo les estoy dando aquí es porque es contraste, colegas. Eso es ver cómo hay cosas maravillosas que se han hecho, pero desgraciadamente no se han hecho aterrizar en aquellos que tienen más necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí está el gran trabajo a ustedes que se tiene que realizar no en desarrollar políticas si ustedes quieren, no, hombre, es en la coordinación, como decía William. Algunos de ustedes han leído el Catún, puchica, mis respetos, muchachos. Ahí hay un desarrollo y crecimiento económico de largo plazo bien estructurado. Pero ¿qué sucede? Que todo el que viene es clientelista, es negociador, es corrupto. El Catún son propuestas de desarrollo. Por supuesto, es que son de largo plazo. Ahí sí que no es sostenible en el corto plazo, pero un pasito a la vez, va, ustedes. Entonces, es el clientelismo, es la corrupción, es precisamente todos esos factores que hemos venido discutiendo, que ya vimos en la parte conceptual de los libros, cómo debe ser el comportamiento técnico de análisis, y todo eso lo tienen. Aquí lo que hace falta es la voluntad política, precisamente para que las cosas lleguen a donde deben de llegar. Comentarios, por favor, colegas. Por favor, Emilio. Sí, licenciado, con respecto a lo que agregó William del Catún, yo considero que son muy buenos planes, pero ya ha pasado bastante tiempo y no creo que lleguemos a las metas. Sería interesante tal vez poder aplazar las metas del Catún y hacer como prácticamente un borrón y cuenta nueva y empezar otra vez, ¿verdad? Y tratar de que haya un agente que califique los planes antes de, de que te postulen los candidatos a presidente para saber si sus planes están apegados al Catún, ¿verdad? Que sería lo ideal, ¿verdad, licenciado? Sí, hombre, pero es que miren pues, nos hacen falta instituciones para ejecutar. No, nos hacen falta políticas y estrategias que se deben implementar para poder sacar adelante al país. No. Entonces nos hace falta la coordinación de un líder que debiera ser el presidente de la República y por decantación a todos sus ministerios, dándole seguimiento en el gabinete económico y en aquellos aspectos sociales, precisamente a los planes, proyectos y programas. No estar tirando huevos a la pared así dispersos, que hoy el Ministerio de Desarrollo hace un chisguete, allá por allá una bolsa solidaria, por allá unos cupones para los estudiantes. No, hombre, así no funciona, muchacha, eso es solo subsistencia. Eso no va para ninguna parte, ¿verdad? Entonces, precisamente hoy le doy gracias a Dios que ustedes están llegando al final de sus estudios, ¿verdad? Están ya coronando lo que es una profesión en la Universidad de San Carlos de Guatemala tricentenaria, de verdad. No hay nada que envidiar a la del Valle, a la Marroquín, a ninguna de las otras, porque nosotros hemos sido catedráticos ahí. También se nos ha dado la oportunidad de ir a trabajar ahí. ¿Por qué razón? Por la formación tan social, tan humana que tiene el estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa es una realidad.
aunque las demás tengan su sesgo ideológico y tengan su manera de ver las cosas, les aseguro que platican con ellos y ustedes se van a dar cuenta que ellos han percibido también las circunstancias tan buenas macroeconómicamente, pero desgraciadamente la distribución de la riqueza no está bien, ¿verdad? Entonces, ese debe ser el esfuerzo de todos nosotros, de ir cambiando las instituciones y el qué hacer para lograr que se haga lo que se debe hacer, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Si alguien quisiera comentar, por favor. Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Solo tal vez ahí argumentando algo de lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que pues tenemos las estructuras, tenemos las instituciones, pero por alguna razón no funcionan. Entonces yo creería que de pronto es por las personas que llegan al poder, ¿verdad? Y qué lindo sería que pues nuestro proceso de elección de autoridades fuera yo creo que ya lo tocamos una vez por la meritocracia, ¿verdad? Personas probas, personas capaces, ¿verdad? Que pasaran por un proceso de selección, y no al dedo, ¿vale? Sino que fuera transparente. Yo creo que el país sería un paraíso con todo lo que tenemos y con todo el esfuerzo de la población y el valor que tienen las personas, ¿verdad? Entonces, creería yo que tal vez radica un poquito en eso, ¿verdad? Sí, fíjese, Neri, que la esperanza no debe morir. Fíjese que estamos llegando a niveles que nos están dando la razón. Fíjense ustedes que tengo un amigo que es caficultor, es un excelente amigo. Él no nació millonario, se fue haciendo poco a poco caficultor y como quien dice así me nació la conciencia, ¿va ustedes? Y me decía, mira, Oscar, me decía, fíjate que en el área rural ya no hay mano de obra, mano. Mira, de veras, vieras vos el pleito que hay por agarrar los jornales y poder sacar adelante, y eso le ha subido el precio considerablemente a la mano de obra. Mucha no hay albañiles, ya no hay agricultores, no hay gente que se pueda ir a meter a las cosechas. Entonces, esa es una voz de alerta, ese es un llamado. Van a seguir esperando los que toman decisiones a que ya se termine completamente la mano de obra y que ya no se pueda producir, pero ni siquiera una alberca. Por favor, William. Lo que pasa es de que en el campo, en el área rural, en realidad no hay fuerza laboral. ¿Por qué? Porque casi todos han emigrado. Sí, lógico, a ustedes. En los hogares, en el área rural, no solo mujeres hay con niños, o sea, hombres o varones no hay para mantener los hogares, inclusive para trabajo laboral en las fincas no hay mano de obra, pues. Y sin embargo, vea usted, mire la desafortunada situación esa de que se rompen las familias y la gente se va. Y hoy son la bendición en la balanza de pagos e incluso del consumo interno, porque esas remesas que entran se vuelven consumo. Pues emigran, muchos han emigrado y han mandado sus remesas, y esas familias, pues yo creo que viven mejor ahora, que aunque no esté el esposo, la señora está con sus niños y él manda su dinero y ahí van ampliando su casa o comprando más terrenos para sobrevivir, pues. Ajá. O sea, yo creo que a la larga estuvo bien que emigraran, porque si estuvieran acá estuvieran peor o en las mismas condiciones. Sí, fíjense ustedes que yo tengo una amiga que cuida niños y a eso se ha dedicado como 20 años de estar en Estados Unidos. Ahorita va a venir en diciembre y me dice, mira, por favor, asesorame, quiero comprar una casa, su cuarta casa, colegas. Y dice, miren, esto es lo último, yo me voy a estar un par de años más en Estados Unidos y si Dios me da la vida, me vengo para Guatemala y voy a vivir de mis rentas. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta? Cosa que no hubiera podido hacer aquí. Entonces, todos tenemos derecho a buscar los satisfactores para nuestra vida y nuestras familias, ¿va? Ustedes, y no es plausible lo que pasa, pero bendito sea Dios, esas personas que se sacrifican allá del otro lado, le están dando mucho bienestar a nuestro país. Este año el Banco de Guatemala se publicó que iba a hacer una revisión
¿cómo se llama? Remesas que iban a entrar en el presente año, porque las expectativas iban para más. Ellos esperaban un determinado monto y resulta que salió mucho más elevado de lo que ellos pudieron haber esperado. Entonces, así las cosas, hay un refuerzo de balanza de pagos. Miren las reservas monetarias para 7 meses y medio aproximadamente. Es un excelente indicador ante el Fondo Monetario Internacional. Preocupa el endeudamiento, sí, no como un índice, sino por la calidad de endeudamiento que no va a generar capital para hacer crecer la economía en el futuro, sino que va a consumo. Y eso es lamentable, ¿va? Ustedes es como una tarjeta de crédito, pues, ¿verdad? Que todos la tenemos y la usamos para comer, para ir a echar los tragos, para esto, para el otro, ¿verdad? Y entonces eso es endeudamiento, pero no tenemos absolutamente nada para adelante, ¿verdad? Así es que, colegas, muchas gracias por la atención prestada. Esta es la última clase formal que tenemos. Me gustaría que, por favor, el día lunes nos incorporemos, porque quiero hablar un poco sobre la ética profesional y lo que es la corrupción en América Latina, como parte de nuestra formación humana y nuestra parte de formación de profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es que les deseo a todos muy buenas noches y nos vemos entonces el lunes. El lunes. El lunes sería la última clase. Ajá, así es, porque el miércoles todos van a comer fiambre o van a andar vestidos de brujas y de diablitos. Buenas noches. Va, pues, feliz noche para todos, que descansen. Feliz noche. Gracias.